Capítulo 10. Rechazando a tus ídolos. Debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por sus deseos engañosos. Efesios 4:22. El cambio es difícil, ¿no es cierto? Mientras escribo esto, unos trabajadores están escarbando mi patio trasero. A pesar de que yo ordené este trabajo, verlos arrancar mi hermoso pasto verde y llevar lodo por todas partes es angustiante. Todo esto porque yo disfrutaba mi patio así como estaba. Aunque yo quiero este trabajo, tengo que admitir que odio el proceso de cambio. Me tengo que estar recordando que yo soy la que ocasioné todo este desorden y espero que los resultados me den más felicidad que el proceso en sí. En cierto modo, eso es lo que pasa con el cambio que Dios obra en nosotros. Todos los cristianos quieren ser cambiados, anhelan ser santos. No habrías llegado hasta aquí en este libro si no fueras sincero en cuanto a que quieres quitarte de encima tus ídolos y desarrollar una adoración pura. Sin embargo, experimentamos miedo cuando nos damos cuenta que este cambio causará incomodidad. Estoy segura que en muchos sentidos nuestra transformación a la santidad será más incómoda que ver mi pequeño patio destruido. Santificación, el método que Dios usa para el cambio. Una de las grandes debilidades del cristianismo moderno es la idea falsa sobre cómo se logra el cambio en el corazón de un creyente. El Nuevo Testamento se refiere a este cambio como santificación. La santificación es el lento proceso de cambio por medio del cual Dios transforma nuestros corazones de nuevo a su imagen y semejanza. La santificación es el método que Dios usa para hacernos santos. El Espíritu de Dios obra en nosotros benigna, progresiva e implacablemente para que, poco a poco, avancemos en la santidad hasta hacernos perfectos al morir. Aunque el método exacto que Dios usa para transformarnos es único en cada uno de nosotros, el procedimiento general es el mismo para todos los cristianos. Este procedimiento se explica de manera resumida más claramente, aunque se ve a lo largo de toda la Escritura, en Efesios 4, 22 al 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Puedes identificar los 3 pasos que conforman el proceso de santificación? El primer paso es quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. El segundo paso es ser renovados en la actitud de su mente. Y el tercer paso es ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Más que ver estos pasos como consecutivos, completar uno antes de que comience el siguiente, trata de verlos como simultáneos. Al mismo tiempo que buscamos quitarnos nuestros hábitos viejos, tenemos que renovar nuestra actitud y ponernos los hábitos nuevos que reflejan la justicia y santidad de Dios. El método que Dios usa para el cambio implica aspectos negativos, quitar, y positivos, poner, ser renovado en tu mente. La verdadera santificación es una combinación de ambas facetas. Por ejemplo, no es suficiente solamente detener o quitar la adoración de nuestros falsos dioses. Tenemos que ponernos la adoración del Dios viviente mientras nuestras actitudes son renovadas. En este capítulo veremos el primer paso, quitarnos, recordando que estas no son frías ecuaciones matemáticas, sino pinceladas de un artista pintando un hermoso paisaje, como lo que solía ser mi patio trasero. La lucha contra el pecado antes de que comience. Quitarse el pecado comienza con la lucha contra la tentación cuando surge por primera vez. Estar más conscientes del origen y el proceso de la tentación nos ayudará a quitar los viejos patrones de los hábitos idólatras antes de que caigamos en ellos.
¿Qué es la tentación? La tentación es una experiencia común a todos. Dios y Satanás están involucrados en nuestras pruebas y tentaciones, aunque con metas sumamente diferentes. Dios trata o prueba a sus hijos por el amor, por el gran amor que les tiene. Él hace esto para que aumente el conocimiento de su carácter y su necesidad de dependencia de Él. La actividad de Dios de probarnos y tratarnos lleva a bien nuestro bien y su gloria. En contraste, Satanás tiene el mal como meta. Dios nunca nos conduce al mal porque Él nunca nos persuade a desdeñar su gloria y voluntad. La tentación de Satanás es obrar para hacernos pecar, es el mal engendrando el mal. La tentación del diablo ocurre en nuestros corazones en sintonía con las influencias del mundo y nuestras naturalezas carnales. Las mentiras del mundo y nuestros engañosos pensamientos y deseos son herramientas útiles en su ataque. Satanás usa dos armas poderosas en su ataque: el temor y el placer. Nos tienta a través del miedo al sugerir que la obediencia a Dios resultará en la pérdida de algo que creemos que debemos tener para ser felices. Al mismo tiempo, nos tienta por medio del placer, al describir las alegrías que la desobediencia nos dará. Su tentación no pone nada en nosotros que no esté ya allí. Sucumbimos ante las tentaciones de Satanás por las concupiscencias que ya moran en nuestros corazones. Veamos 3 ejemplos de tentación en la Escritura: Judas, Pedro y Cristo. Estos 3 hombres fueron tentados, pero con resultados considerablemente diferentes. ¿Sabes por qué la tentación de Judas y Pedro terminó en pecado? ¿Sabes por qué Cristo fue capaz de resistir? ¿Entiendes por qué caes ante ciertas tentaciones mientras que otras no te atraen para nada? La tentación de Judas. Cuando Satanás tentó a Judas, tuvo éxito porque en el carácter de Judas estaba amar el dinero. Judas ya era un idólatra. Amaba más el dinero de lo que amaba al Señor, así que no fue un gran esfuerzo traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Judas fue una presa fácil del ataque de Satanás porque su amor por el Señor estaba empequeñecido por su amor al prestigio y al respeto que el dinero da. Como Raquel antes que él, su idolatría resultó ser el lazo que lo llevó a su destrucción final. Satanás plantó en su corazón el temor de que Cristo nunca derrocaría a los romanos, mientras que, al mismo tiempo, lo seducía con pensamientos del placer que le darían esas 30 piezas de plata. La tentación de Pedro. Satanás tuvo éxito al tentar a Pedro porque el deseo de protegerse y ser querido ya estaba gobernando en su vida. Podría haber resistido la tentación de Satanás de negar al Señor si realmente hubiera estado listo para dar su vida por él, como lo había declarado. La tentación de Pedro por parte de Satanás fue exitosa porque, aunque Pedro hubiera estado dispuesto a morir por él, todavía no deseaba sufrir por él. Satanás hizo que Pedro tuviera miedo de la censura que acarrea la lealtad a Cristo, mientras lo seducía a imaginar el placer de su propia seguridad. ¿Por qué Pedro no terminó como Judas, colgado de una cuerda? ¿Su carácter era más fuerte o mejor? Pedro no se desesperó completamente porque Jesús oró por él. Aunque la fe de Pedro era débil, era imposible que fallara porque estaba guardada de manera segura en la mano del Señor. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Lucas 22, 31 al 32. No había duda de que Pedro se enfrentaría a los ataques de Satanás. Dios ya le había dado permiso a Satanás de atacarlo. No había duda de que Pedro iba a caer. El Señor conocía el corazón de Pedro.
Él sabía sus pensamientos y deseos. Juan 2, 24 al 25. A menos que su padre interviniera, Pedro libremente escogería seguir su firme inclinación hacia el pecado. Jesús no se sorprendió con la negación de Pedro. De hecho, Él la permitió para que Pedro creciera en santidad. Puedes ver cómo, incluso en el pecado de Pedro, Dios es glorificado y nosotros somos alentados en nuestra batalla. ¿Se ha apoderado de ti la verdad de que Jesús ha prometido guardarte a través de tus fracasos? ¿Crees que, aunque caigas, tu fe no fracasará completamente? Aunque debas llorar amargamente por el pecado, puedes gozarte en que Dios es más fuerte que tu corazón. Primera de Juan 3, 19 al 20. Su espíritu puede conquistar tus temores más terribles y tus placeres más amados y mantenerte a salvo. La tentación de nuestro Señor. La tentación de Satanás a Cristo fue una historia diferente. Jesús nunca sucumbiría a las tentaciones de Satanás porque su único deseo era agradar a su Padre. Por esto Jesús dijo así de Satanás: Él no tiene ningún dominio sobre mí. Hago exactamente lo que Él, mi Padre, me ha ordenado. Juan 14, 30, 31. Satanás no encontró de dónde asirse en el corazón de Jesús. Su único pensamiento y su único deseo eran agradar y regocijarse en su Padre. Él pudo conquistar a Satanás porque tenía un corazón puro. Sus pensamientos, deseos, afectos y motivaciones, todos estaban enfocados, como un pedernal, en complacerlo a Él. Él no albergaba ningún temor a excepción del de ofender al Padre a quien amaba. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mateo 26, 39. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Juan 4:34. No busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Ver también Juan 6:38, 8:29, 15:10, Mateo 3:17, 17:5. Jesús no cedió a los ataques de Satanás porque su corazón estaba enfocado exclusivamente en glorificar a Dios. No tenía miedo de perder los placeres del mundo, porque no deseaba nada más que el rostro propicio de su Padre. La tentación en el desierto. Alégrate de que no estás solo en tu lucha contra el pecado. Tienes un sumo sacerdote que fue tentado como tú y venció. En el desierto, Jesús resistió la tentación de Satanás de satisfacer su hambre, porque él amaba confiar en la provisión de su Padre. No tenía miedo de morir de hambre o de estar demasiado débil para obedecer. Se alegraba en la fuerza que venía de la obediencia a su palabra. Resistió la tentación de Satanás de poner a prueba el amor de su Padre y arrojarse del pináculo, porque él no tenía nada que probarle a Satanás. No deseaba la buena opinión de Satanás o no tenía miedo de perder su aprobación. Fue capaz de resistir la tentación del diablo de adorarlo, aunque le había prometido todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Salió triunfante, porque él no deseaba nada de lo que el mundo podía ofrecer, riquezas, fama o poder. Él sabía que la felicidad se encontraba solo en que su Padre le fuera propicio. La segunda gran tentación de Jesús fue en el huerto de Getsemaní. Ahí luchó con sus santos deseos de complacer a su Padre y de ser uno con Él. Él sabía que para poder satisfacer completamente la voluntad de su Padre, Él tendría que llevar el pecado. La dulce unión que había tenido con su Padre desde antes de los tiempos se rompería por un momento. Como debió haber agonizado su alma por pensar en estar separado de su Padre. Si alguna vez fue tentado a temer, este debió haber sido el momento. Aunque estaba consciente del dolor físico,
y de la tortura que vendrían. Su tormento en el huerto surgió al darse cuenta de que, por primera vez en toda la eternidad, experimentaría el último afecto del pecado, la separación de su Padre. Qué terrible perspectiva debe haber sido esta. ¿Ves la compasión y la ayuda que están disponibles para ti? Luchas contra los deseos intensos de rendir culto a otros dioses, pero son débiles en comparación con el deseo santo con el que Cristo se angustió mientras enfrentaba la separación que la cruz traería. Amaba la unidad que tenía con su Padre, anhelaba complacerlo por encima de cualquier cosa. Sin embargo, sacrificó su deseo para que finalmente pudiera complacerlo y redimirte. Alégrate porque tu victorioso Salvador está de pie junto a ti, listo para ayudarte en tu lucha contra el pecado. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hebreos 4:15. ¿Serías capaz de vencer los deseos pecaminosos? Sí, pero no por tu fuerza de voluntad o tu autodisciplina. Los vencerás solo en el poder de tu Salvador resucitado. Él priorizó sus deseos santos y conquistó el miedo en tu lugar, así como Cristo fortaleció a Pedro y guardó su fe para que no fracasara a pesar de su pecado. Él te puede fortalecer. ¿Qué estás tentado a adorar? Satanás tiene éxito al tentarnos a pecar porque tenemos pensamientos y deseos idólatras. Es por eso que es tan importante estar conscientes de ellos. Recuerda que el miedo a la pérdida y las imaginaciones del placer brotan de ellos. Podemos estar más conscientes de los pensamientos y deseos que nos atrapan al preguntarnos ¿qué quiero y qué temo? O para decirlo más directo, ¿qué es lo que más quiero y más temo antes que reflejar a Dios y crecer en santidad? ¿Qué placer es el que quieres tanto que estás dispuesto a pecar con el fin de obtenerlo? ¿Qué es lo que tanto temes perder que no te importa pecar si te ayuda a aferrarte a eso? A veces es difícil responder a estas preguntas inmediatamente, así que te daré un ejercicio útil. Piensa en la última vez que tú sabes que pecaste. Esto es importante por la relación entre tus dioses funcionales, ídolos, y tu comportamiento pecaminoso. Escoge un pecado en el que caigas con cierta regularidad, como ira, autoindulgencia o temor. Por ejemplo, anota esa circunstancia. Con esta circunstancia en mente, pídele a Dios que te ayude a contestar las siguientes preguntas. Trata de no dar respuestas de una sola palabra que no ahonden en la profundidad de tus pensamientos, deseos y temores. Cada una de estas preguntas te ayudará a entender tu idolatría, así que no te apresures con las respuestas. En cambio, pídele en oración a Dios, el que conoce el corazón, que te revele tus dioses funcionales. Número 1. ¿Qué querías, ansiabas o deseabas? Número 2. ¿De qué tenías temor? ¿Qué te preocupaba? Número 3. ¿Qué pensaste que necesitabas? Número 4. ¿Tus estrategias e intenciones estaban diseñadas para lograr qué? Número 5. ¿En qué o quién estabas confiando? Número 6. ¿A quién tratabas de agradar? ¿La opinión de quién acerca de ti contaba? Número 7. ¿Qué estabas amando? ¿Odiando? Número 8. ¿Qué te hubiera dado el mayor placer y alegría? ¿Qué te hubiera dado el mayor dolor y miseria? Déjame darte un ejemplo mío que podría ayudarte a ver cómo opera en ti la idolatría. Hace poco una amiga me pidió guiar un estudio bíblico aparte de mi programa normal de enseñanza. A petición suya, me reuní con la clase y les presenté lo que yo consideraba la esencia de la lección. Después,
La amiga que me pidió ayuda me criticó. Respondí enojándome de manera pecaminosa, chismeando de la ingratitud e ignorancia de mi amiga y poniéndome a la defensiva con ella. Fluctué entre la autojusticia. ¿Cómo se atrevía a ella a decir estas cosas de mí? Y la autocompasión. Soy una persona tan terrible. Nunca cambiaré. Creo que dejaré de enseñar. La ira pecaminosa es un problema frecuente en mi vida, y de él fluyen ríos de autocompasión, chisme, autoindulgencia y desesperanza. Veamos ahora cómo podría yo contestar las preguntas anteriores. Número 1. ¿Qué querías, ansiabas o deseabas? Quería la gratitud y buena opinión de mi amiga. Quería que ella pensara bien de mí. Número 2. ¿De qué tenías temor? ¿Qué te preocupaba? Temía que yo no le agradara y que no me apreciara. Temía no ser feliz sin sus elogios. Número 3. ¿Qué pensaste que necesitabas? Su respeto y honor. Número 4. ¿Tus estrategias e intenciones estaban diseñadas para lograr qué? En parte, estaba tratando de servir al Señor, pero también estaba tratando de mejorar su concepto acerca de mí. Número 5. ¿En qué o quién estabas confiando? Confiaba en que su aprobación me haría feliz. También confiaba en el Señor para la enseñanza, pero este no era mi enfoque principal, lo que se hizo evidente por mi reacción. Número 6. ¿A quién tratabas de agradar? ¿La opinión de quién? ¿Acerca de ti contaba? Su opinión era lo más importante para mí. Estaba tratando de agradarla, pero me sentí en conflicto porque también quería enseñar a la clase la verdad, que sabía que no le agradaría a ella. Número 7. ¿Qué es lo que amabas? ¿Odiabas? Amaba ser respetada. Odiaba el hecho de que mi amiga no me apreciara. Número 8. ¿Qué te hubiera dado el mayor placer y alegría? ¿Qué te hubiera dado el mayor dolor y miseria? Su aprobación me habría dado placer. Le estaba dando a mi amiga el poder de controlar mi vida, haciéndola la fuente de mi felicidad. La razón por la que caí en la tentación de enojarme de manera pecaminosa fue porque mis motivos y deseos eran impuros. Tenía temor de perder la buena opinión de mi amiga. Quería el respeto y la admiración. ¿Entiendes por qué no sería suficiente pedirle a Dios que me perdonara solo por indignarme con mi amiga? Aunque eso sería correcto, ¿no sería suficiente porque mi pecado es más profundo que el mero despliegue externo de mi ira? Mi pecado tiene sus raíces en mi adoración falsa. Puesto que estoy haciendo un ídolo de la opinión que mi amiga tiene sobre mí, ella funciona como un dios en mi vida. Soy una idólatra. Ella tiene el poder para controlar mi paz y mi gozo. Ansiaba su bendición, temía su maldición. Entendiendo el mecanismo de la tentación, examinemos cómo fue que caí en pecado a la luz de Santiago 1, 3 al 16. Santiago enseñó que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Si bien Dios nos pone a prueba para nuestra santidad, no podemos culpar a Dios de nuestro pecado. Yo libremente escogí pecar en respuesta a los pensamientos, deseos y temores que me estaban gobernando. Aunque Dios gobierna soberanamente en mi vida, soy completamente responsable de mi pecado y nunca lo puedo culpar a Él. Caí en la tentación porque fui arrastrada y seducida por mis malos deseos. Al igual que en la pesca, la presa es atraída de su guarida. Así la lujuria del hombre lo atrae de la seguridad de su dominio propio. Como un pez tonto,
cedí ante la tentación cuando me enfrenté a un gusano grande y jugoso, hecho de la felicidad que pensé que experimentaría. ¿Qué le dio a la tentación poder en mi vida? Mis deseos y lujurias. Puedo ver cómo soy tentada a desear la buena opinión de mi amiga. Satanás tiene éxito en tentarme a pecar cuando me involucro con esta amiga porque valoro demasiado su opinión. Sus palabras me controlan porque pienso que necesito su aprobación para ser feliz. En vez de amarla y servirla, le tengo miedo y amo su buena opinión acerca de mí. Cuando se me presenta una oportunidad para estar con ella, mis concupiscencias me tientan para pecar. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. He sido engañada, y ese engaño tiene sus raíces en los deseos o concupiscencias que viven en mi corazón. El engaño es que tengo que actuar a su favor y complacerla para ser feliz. La verdad es que solo tengo que ocuparme de la audiencia de uno. Aquellos que viven delante de la audiencia de uno le pueden decir al mundo: yo solo tengo una audiencia. Ante ustedes no tengo nada que probar, nada que ganar, nada que perder. Si yo solo hubiera actuado para la audiencia de uno, hubiera respondido de una manera más piadosa a su crítica. En la figura 10.2, observa cómo los deseos del corazón pueden combatir la tentación dual de Satanás cuando llega. Judas fue tentado con éxito para traicionar a Cristo, porque él ansiaba dinero y poder. Raquel fue tentada a venerar ídolos y enojarse de manera pecaminosa con Jacob, porque ella quería el respeto y el amor de un hijo y el amor que un hijo le podía dar. Elí fue tentado con éxito para echar a perder a sus hijos porque quería paz. La esposa de Lot fue tentada a desobedecer a los ángeles porque quería las comodidades de su hogar. Pedro fue tentado a negar a Cristo porque deseaba seguridad y la buena opinión de los demás. Marta fue tentada con éxito a vociferarle al Señor y echar pestes contra su hermana porque ansiaba que pensaran que era una anfitriona educada. Los fariseos fueron tentados con éxito para perseguir a Cristo hasta la muerte, porque amaban los saludos respetuosos en las plazas y los primeros puestos en las sinagogas y tenían envidia de su lugar con las personas. Y yo fui tentada con éxito a enojarme con mi amiga, porque amaba mi propia gloria más de lo que amaba complacer a Dios. Figura 10.2. Cuando el corazón desea complacer a la audiencia de uno. Gobierno soberano de Dios, flechita hacia abajo, ataque de Satanás. Con el temor, los ataques de Satanás no son efectivos. Y el otro ataque de Satanás, placer. Mi deseo dominante, glorificarlo y disfrutar de él para siempre. Complacer a la audiencia de uno resulta en respuesta piadosa a la crítica. Puedo amar y servir a Jane. Puedo considerar sus críticas y responder con amor. No nos dejes caer. ¿Qué debemos hacer para resistir la tentación y comenzar a quitarnos nuestra acostumbrada idolatría? Debemos ponernos la oración resuelta sobre nuestros deseos y las tentaciones que fluyen de ellos. Nuestro Señor Jesús, que sabía cómo luchar contra la tentación, nos ha dado este consejo. Ustedes deben orar así: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Mateo 6:9 y 13. Ver también Mateo 26:41, Lucas 11:4, 22:46. Cuando oramos de esta manera, no le estamos pidiendo a Dios que no nos tiente, porque sabemos que Él nunca hace esto. Lo que estamos pidiendo es que Él nos guarde de caer en las garras del pecado. Dios sí permite que nuestra fe sea probada, pero con cada prueba Él nos da una salida, para que nunca estemos con una posición donde pecar sea nuestra única opción. 1 Corintios 10:13.
Por esto, podemos tener una gran esperanza en nuestra lucha contra la tentación. Debemos acudir a la oración específicamente para ser guardados de ceder a nuestras concupiscencias y temores, que cuando se presenten estemos conscientes y armados contra ellos, que Él nos dará la ayuda que necesitamos cuando nos enfrentamos a ellos. Y debemos orar para que Dios nos conceda deseos santos y un temor correcto de Él. Velar y orar. Jesús les advirtió a sus seguidores: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Mateo 26:41. Como hijos de nuestro Padre, deseamos obedecer a Dios, pero no lo hacemos porque fácilmente somos seducidos por nuestra naturaleza carnal. Romanos 7:25. Somos débiles, somos vulnerables al ataque. La única manera de tener éxito contra las maquinaciones del diablo es estar alertas y entregarnos a la oración. Debemos estar en guardia para sopesar los golpes que nuestro enemigo podría usar para atraparnos. Pedro les advierte a sus lectores: practiquen el dominio propio, manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Es a la luz del llamado de Dios a velar que he tratado de ayudarte a entender tus áreas de debilidad. Satanás atacará el corazón de tu idolatría. Observará tus palabras y tus acciones y él sabrá lo que anhelas más que la santidad. Él sabrá lo que temes y es allí donde te atacará. Te atemorizará con el pensamiento de que nunca serás feliz sin tu anhelado deseo. Te seducirá con fantasías de los placeres que podrían ser tuyos si cedes a pecar solo esta vez. Entonces caerás en pecado, a menos que estés armado con la oración y la vigilancia diligente. Dios sabe cómo librarte. El libro de Segunda de Pedro está escrito para aquellos que están enfrentando la tentación de rendirse al encarar gran persecución y herejía. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Segunda de Pedro 2:9. Son las palabras del Espíritu Santo, por medio de Pedro para nosotros. Mientras luchamos con los ídolos en nuestros corazones, podemos descansar seguros que Dios tampoco ha olvidado cómo preservarnos. Debemos estar vigilantes, debemos orar, pero después de todo, depende de nuestro amoroso Padre el protegernos y guardarnos. Él puede librarnos de la tentación. Él nos puede rescatar de las maquinaciones de Satanás e incluso Él puede hacer que regresemos a Él si caemos, todo para su gloria y deleite finales. Unámonos a los puritanos en oración. Oh Dios, autor de todo bien, vengo a ti por la gracia que otro día necesitaré para sus deberes y acontecimientos. Salgo a un mundo malvado. Llevo conmigo un corazón malvado. Sé que sin ti yo nada puedo hacer, que cualquier cosa en la que me ocuparé, a pesar de lo inofensiva que sea en sí misma, puede ser una ocasión de pecado o locura, a menos que sea guardado por tu poder. Sosténme y seré salvo. Guarda mi entendimiento de la sutileza del error, mis afectos del amor a los ídolos, mi carácter de la mancha del vicio, mi profesión de toda especie de mal. Pídele al Señor que te dé la sabiduría que necesitas para pelear contra la tentación y quitarte la idolatría. Pídele que te muestre los pensamientos y deseos que Satanás usa para atemorizarte y seducirte. Y por último, pídele que te ayude a quitarte cualquier autosuficiencia, soberbia y pereza que no te permita estar alerta y orar con un corazón vigilante. Para una reflexión más profunda. Número 1. Escribe las diferencias entre la tentación de Judas y la de Pedro. Número 2. ¿Por qué Satanás fue ineficaz en su tentación a Cristo? Número 3. ¿Nos tienta Dios al mal? ¿Por qué nos prueba o nos examina? Número 4. ¿Cuál es el objetivo de Satanás en tentarnos? Número 5. ¿Cuáles son los 3 pasos de la santificación? Número 6.
¿Cómo encaja vencer la tentación dentro del primer paso? Número 7. ¿Cuáles son las 2 tácticas que Satanás usa para tentar a pecar a todos los creyentes? ¿Cuáles son las tácticas específicas que él usa en tu vida? Número 8. A la luz de la advertencia de Cristo, de estar vigilantes contra la tentación, ¿por qué debería estar específicamente preocupado? ¿Cómo te pondrías la oración dependiente y vigilante? Dios te bendiga.